mataron a un joven en su casa. Desde el año 2018, los crímenes de odio son considerados como homicidios calificados. Continúan los crímenes de odio a la comunidad LGBT+. Del 2015 al 2020, asesinaron a 288 mujeres trans en el país. La mañana en que me perdí, ellos no saben cuántas veces yo te perdí, ellos no saben. Repitiendo lo que aprendí, ellos no saben. No. La luz de la veladora se niega a extinguir en la tumba de Miguel Ángel. Su madre tiene el corazón hecho pedazos. Sus hijos la tratan de consolar, secan las lágrimas que escurren por su rostro y la cobijan con un abrazo. La vida de esta familia dio un giro inesperado. Se han acostumbrado al dolor. Y es que lamentablemente saben que nada, absolutamente nada ni nadie, puede regresar en vida al querido flaco, como le decían de cariño. Entre las tumbas del Panteón Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se asoma la última morada de Mike. Con tan solo 28 años, a Miguel Ángel Zulbarán Xolo le arrebataron la vida de la forma más cruel y cobarde. Su asesinato es considerado un crimen de odio. Un crimen de odio por homofobia. Miguel Ángel fue el hermano de en medio. Sus familiares lo recuerdan alegre y muy cariñoso. En sus fotografías se le ve sonriente, un joven que emprendió un reto enorme en su vida, dejar su tierra natal y viajar hasta la capital veracruzana para estudiar gastronomía, una de sus pasiones. Mi hijo, pues, la verdad era muy alegre. Le gustaba bailar. Todas las cosas las miraba positivas. A él nunca lo miraba uno enojado, porque él decía, disfruta mamá el día, disfruta el momento, porque no se vuelven a repetir. Me decía, Mariquita, échale ganas, tú puedes. Siempre él alegre. Él era de las personas que inyectaba esa alegría. Como madre, pues uno lo piensa mucho, ¿no? Por la inseguridad que hay. Yo en ellos siempre les decía yo, es que no quiero que se vayan, ¿por qué? Es que no quiero, pero ¿por qué, mamá? Déjanos ser libres, déjanos volar. Y yo les decía, hijo, es que los quiero mucho. Yo no quiero que les hagan daño. No pasa nada, mamá. Me decía, no pasa nada, no va a pasar nada, verás que no va a pasar nada. Le dije, pues, ok. Te apoyo, te apoyamos. Pero todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Su vida se esfumó. Sus ilusiones se acabaron. Lo peor había pasado. La madrugada del 13 de octubre de 2021, Miguel Ángel fue asesinado en su habitación.
En su domicilio ubicado en pleno centro de Jalapa, su cuerpo presentaba rastros de violencia. Mi hijo lo habían golpeado, le habían quebrado costillas, le dieron 17 puñaladas en el pecho, lo estrangularon y no con eso, le pusieron una almohada en la cara. Y para rematarlo, le cortaron las venas de la mano. Yo no sé de dónde saqué tanta fuerza. Solo quería yo despertar del sueño que estaba yo viviendo. De no ver a mi hijo dentro de una caja. Porque él no se merecía lo que lo habían hecho. Era un chico que tenía muchas metas, muchos proyectos. Y sin embargo ahí quedaron. El último familiar en verlo con vida fue Luis, el hermano mayor. Cuando él se retiró del departamento, lo dejó con 3 personas. Jamás pensaría que horas después estaría viviendo una pesadilla. No logré asimilar la noticia en ese instante. Sí logré ver acordonada el pasillo y la puerta de la habitación de él. Le pedía yo incluso a los policías que me permitieran pasar para ver si era cierto lo que me estaba mencionando. Obviamente no me dejaban pasar porque ya estaba acordonada el área. Fue de manera personal una noticia que me pegó, que me quebró en ese instante, y venía otra parte más fuerte, ¿no? Darle a conocer o decirle a mi mamá que su hijo estaba ya sin vida. Meses después, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Oscar N., el principal sujeto quien podría estar vinculado con el asesinato del joven chef, pues se contaba con algunas pruebas fehacientes. Sin embargo, no todo fue alegría. Los familiares temieron lo peor, que pudiera salir en libertad por errores en el proceso que se le inició. Empezamos a pedir cámaras, que nos mostraran las cámaras, y después Fiscalía pues hizo ese proceso de pedirlas. En las cámaras se ve cuando entra la persona y sale. Le puedo decir que con todas las características de lo que es, porque yo ya lo conozco. El chip de mi hijo se activó. Durante 3 fines de semana trataron de localizarlo y precisamente era en el domicilio del presunto asesino de mi hijo. El juez, perdón, la juez, porque para aquel entonces era una juez, escucha en lo que es la primera audiencia, lo vincula, ella sí lo vincula a proceso porque toma en cuenta y en consideración todas las pruebas que la Fiscalía aportó, tanto las cámaras, el chip, toma en cuenta más o menos los horarios, ¿no? Y toma algo en cuenta, que desde que a él lo detuvieron, él no da la justificación para deslindarse el por qué tenía el chip del teléfono celular de mi hermano dentro de su propio equipo. Y entonces la justicia se desvaneció para los familiares. Un juez federal resolvió a favor del imputado para no vincularlo a proceso. No toma en cuenta el juez federal las pruebas que la Fiscalía aporta. ¿Por qué? Porque él menciona en su resolución que no existe un señalamiento directo. O sea, prácticamente lo que el juez quiere es que una persona diga, ¿sabes qué? Yo sí vi en el momento, hora, que se estaba cometiendo delito y que es él. Eso es lo que quiere. Y no está tomando en cuenta las demás pruebas. Ya está libre. La verdad, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas.
Tal vez quien no haya pasado por este dolor dirá, pues ya hay que se quede. Pero yo no lo voy a hacer, porque he repetido muchas veces, mi hijo no se merecía haber muerto de esa manera. Lo torturaron. Y yo como madre quiero que se abra la investigación otra vez. Quiero que se vuelva a apelar. Que se pase con otro juez y en otra sala. Pero nadie se quedaría callado. Salieron a las calles. El nombre de Miguel Ángel se escuchó por todos lados. Familiares y colectivos de la comunidad LGBTTIQ y más marcharon en una sola voz, con la palabra justicia, que retumbó en muchas ocasiones por quienes ya no están. Muchas gracias por su apoyo. Justicia para Miguel Ángel. ¡Justicia! ¡Te amo, Miguel, hasta donde estés! Atentar contra la vida de alguien solo por su orientación sexual e identidad de género, eso no puede ocurrir. Pero lamentablemente sucede. Debe quedar muy claro, los crímenes de odio no son un homicidio más ni un asesinato más. Son actos de una violencia extrema y lo peor, van en aumento, solo por pertenecer a la comunidad LGBT. Las estadísticas que se manejan por los observatorios nacionales de crímenes de odio, asociaciones civiles, activistas serios a nivel nacional en el estado, desde 1996 a 2019 manejan que hay más de 1,300 personas de la población de diversidad sexual víctimas de un crimen de odio por homofobia. El estado de Veracruz, desde hace aproximadamente 5 años, ocupa el primer lugar en estos casos precisamente. A veces por meses baja al segundo lugar, pero otra vez se vuelve a poner en la punta precisamente porque no hay una respuesta por parte del Estado y de las instituciones que realmente estén dando un apoyo integral a la solución del problema. Pues podemos decir que cuerpos no hegemónicos, peligros de muertes en nuestro país. Cuerpos de las personas gays, de las personas trans, de las personas no binarias, toda aquella que irrumpa la hegemonía del deber ser hombre o del deber ser mujer, por supuesto que la coloca o le coloca en peligro de muerte en este país, a través de los prejuicios, a través de los estigmas, a través también muchas veces de los mensajes religiosos, a través de los odios aprendidos por muchos siglos y pasados por tantas familias por mucho tiempo. Desarraigar culturalmente el odio, desarraigar los prejuicios hacia la diversidad humana es una tarea titánica. Las cifras de crímenes de odio son alarmantes en este país, de acuerdo con datos obtenidos a través del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris. De hecho, vivir en México es prácticamente vivir con el Jesús en la boca, si se pertenece a esta comunidad, pues está catalogado como el segundo país en el número de asesinatos por homofobia y transfobia. La mayoría de los casos quedan impunes, debido a la poca atención de las autoridades
o incluso por cuestiones de discriminación. Como sabemos, México ha sido tipificado como el segundo país en crímenes de odio en el mundo, y a nosotros nos ha llamado la atención desde hace años el que pareciera que a nadie le importa. Yo pienso que México tiene cifras y lugares vergonzantes, podríamos decir, de condiciones de fragilidad, de vulnerabilidad con respecto a los derechos humanos de distintos sectores. Y la ONU Derechos Humanos arrojan a México, en cuanto a justicia, a los homicidios dolosos en general, nos arrojan que por lo menos el 95% de los homicidios dolosos van a quedar en impunidad. 95%. Es una cifra aterradora. Aterradora. Homicidios dolosos en general. Ahora sí nos vamos al tema de que tiene que ver con el prejuicio, con el odio, con la ignorancia, en casos de las disidencias sexuales, donde nos colocan en un escenario a las personas de las disidencias sexuales como personas no gratas para la sociedad, personas promiscuas, fiesteras, que merecen morir, como que justifican, pues no sucede casi nunca por ello la llamada justicia en los procesos del sistema de justicia mexicano. Pues se dan en un contexto de un machismo, una misoginia terrible, pero también por cuestiones de seguridad, cuestiones económicas que se han venido agravando en los últimos años, ¿no? Entonces tendríamos que estar pensando que el contexto de estos crímenes tan violentos, lo que subyace es un castigo, o sea, se quiere castigar a las personas que rompen la norma, que no siguen lo que ha establecido la sociedad, en este caso ciertos sectores de la sociedad, para que las personas vivamos nuestra sexualidad dentro de lo que, como comentaba hace un rato, la norma de la heteronorma le llamamos, ¿no? Que dice, solo los hombres pueden tener sexo con las mujeres y nada más, ¿no? Y que no acepta esta idea de que pueden surgir otras identidades sexuales y de género que vayan más allá de estas dos visiones que tenemos como muy común y muy normalizadas, ¿no? El crimen de odio se caracteriza por arrebatar la vida con saña, abuso e incluso burla. En el informe por muertes violentas de personas LGBT en México 2021, se revela que al menos 40 de las víctimas fueron sometidas a violencia extrema, es decir, golpes, violencia sexual, indicios de tortura, como cuerpos atados de pies y manos y cubiertos, ensañamiento de los cuerpos ya sin vida, decapitados, quemados y rematados por automóviles en marcha. Bueno, la violencia hacia los hombres homosexuales, a las lesbianas, las mujeres trans, los hombres trans, obedece a este querer exterminar, como te decía, lo que se sale de lo que está establecido, de lo que tendría que ser, según, ¿no?, el género, según las normas de la sexualidad. El hecho que veamos que se dan con tanta violencia es equiparable a lo que ocurre con un feminicidio. Subyace ahí un odio hacia lo que son las mujeres, ¿no? Las feministas ponen siempre en nombre la idea del patriarcado, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Es esta hegemonía, esta ideología machista que está siempre intentando sostenerse ahí históricamente para someter a todo aquello que no sean hombres, ¿no? Entonces, los hombres homosexuales, bisexuales, por supuesto que los hombres transexuales, en un sentido, digamos que de desigualdad, estarían sumando igual que las mujeres, o sea, no alcanzan el nivel de hombres. El que sea con esta hazaña, el que sea expuesto los cuerpos en lugares públicos, el que sea con estos mecanismos tan repetidos, es una manera de mandar un mensaje y aleccionar a la sociedad que no está bien ser LGBTI, que no está bien ser una persona lesbiana, una persona trans, una persona no binaria, una persona bisexual, que no está bien, no tienes la libertad de amar a quien tú quieres amar, no está bien ser libre a través de cómo quieras expresar mediante tu ropa, mediante tus actitudes, tu personalidad, que no está bien llamarte como te quieras llamar.
Esa es la lección, ese es el mensaje que mandan estos asesinatos con estas especificaciones. Las mujeres trans son quienes viven una situación de mayor exposición a la violencia por prejuicio. Se encuentran vulnerables, por lo que son las más afectadas por la violencia. Tan solo en 2021, estas personas fueron las más numerosas con 55 transfeminicidios, un porcentaje que aumentó en 70.5% de total de homicidios LGBT si consideramos que un año antes hubo 43 asesinatos. En el caso de mujeres trans, vemos cómo algunas mujeres trans les extirpan los implantes de los senos, o muchas veces hay un desollamiento del rostro o se les rapa el pelo. Y eso tiene mucho que ver, da mucha respuesta a la hazaña o al odio, porque supuestamente una mujer trans está impostando un género o una identidad que no le es correspondida de manera biológica o divina. Y ahí te das cuenta cómo la persona que perpetró este asesinato lo está haciendo con este odio, con esta transfobia, con esta homofobia, con esta hazaña de querer desaparecer algo que nunca debió existir en el propio pensamiento de la persona que lo hace. Casi el 50% de los asesinatos a personas LGBT en México son a mujeres trans o a personas trans que tienen una identidad de género no normativa. Y dentro de ese universo, casi la mitad de las personas trans asesinadas son mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en calle. Entonces, para nosotras es muy importante recuperar estos datos que nos pueden servir como indicadores, ¿no? Para hacer incidencia en los sistemas de impartición de justicia, en los sistemas de seguridad, pero también a la hora de diseñar política pública. Iba a cerrar la puerta y mi recámara, y ahí es donde el tipo, como de 1,80, 1,85, con pants y una camisa holgada de tenis, comienza a jalonearme y me comienza a pegar a puño cerrado hasta sacarme el aire, y luego comienza con las dos manos a ahorcarme. Repetí en mi mente y dije, aquí no, por favor, y ya no supe de mí. Me desmayé, estuve 3-4 horas inconsciente. Cuando despierto estaba en mi cama de la recámara, la puerta de la recámara abierta, pero yo estaba así en posición de Cristo, acostada y totalmente desnuda. Lo que sucedió ahí fue que el tipo todavía se dio el tiempo, creyó que ella estaba muerta o qué sé yo, me desnudó, me puso ahí en la cama, me escupió porque todo mi cuerpo olía a saliva, muy feo. Me hago levantar de la cama, me pesaba mucho la cabeza, no podía mantener el equilibrio, me estuve ahí unos 5 o 10 minutos, me levanto y empiezo a vomitar sangre porque me reventó en la parte de la garganta los ganglios, por la fuerza que me está ahorcando. En 2017 se registraron 95 homicidios de personas de la comunidad LGBT. En 2018 hubo 92. 117 en 2019, considerado el más violento. Y en 2020 hubo 79. En 2021 se tiene el registro al menos de 74 muertes, lo que significó que en promedio fueron ultimadas al mes al menos 6 víctimas relacionadas con su orientación sexual. En los últimos 5 años suman al menos 461 muertes violentas de personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Es alarmante, es preocupante para nuestra población porque esta violencia se va incrementando. No es suficiente la estrategia que hemos hecho los colectivos junto con gobierno del Estado para que se empiece a crear una cultura de paz y derechos humanos, de respeto, de tolerancia. Algo pasa, ¿no?, por ahí en donde no está cuadrando lo que es la información que nosotros estamos transmitiendo a través de capacitaciones y que el Estado debería de estar replicando. Recuerdo que me empezó a pegar uno, luego el otro, y me quitaron mi bolsa, me la arrancaron, y yo nada más sentí que me desvanecí. Yo no me había dado cuenta, yo pensé que eran puros golpes,
no me había dado de navajazos, el señor más grande me había dado de navajazos, estaba yo navajeado de por aquí, la cabeza acá, y pues yo dije, pues ya cuando vieron que me caí, dijo uno de ellos, ya lo matamos, ya no va a decir nada. Sí, pinche puto, todavía me pateó uno. Yo estaba como inconsciente. Pues ya se subieron al coche, esperé, me paré y caminé ya sin bolsa y todo ensangrentada, y digo, no, pues aquí me toca cerca a mi casa, ni me voy a ir para mi casa. Pero caminaba y me caía, caminaba y me caía. El promedio de edad de todas las víctimas es de 32.3 años. La vía pública y los domicilios de las víctimas son los lugares más frecuentes de los hechos, y el arma de fuego es el objeto más usado en la comisión de estos homicidios. Por supuesto que las autoridades reciben estos mensajes y conocen cuáles son los móviles y conocen cuál es el fondo de la problemática. Sin embargo, también tenemos que entender que las autoridades son personas y las autoridades también hacen su trabajo a través de los conocimientos buenos, malos, incorrectos o correctos que tienen desde nacimiento. Es decir, también tienen prejuicios. ¿Qué pasa? Muchas veces las autoridades que también repiten estos ciclos de violencia a partir del odio, a partir de la transfobia, a partir de la homofobia, que no le voy a dar validación al testimonio de una familia, de una pareja, de una persona LGBT, simplemente por ser una persona gay o por ser una persona lesbiana o por ser una persona trans. Pero hablemos de Veracruz, una de las 12 entidades del país que logró impulsar una agenda legislativa para lograr reformas en el Código Penal, pero esto ha sido insuficiente. Recordemos que en 2019 ocurrieron en la entidad 32 de los 74 asesinatos en todo el país. En 2020 hubo 21 de los 66. En 2021 se registraron 14 muertes violentas de los 74 casos. ¿Qué se logró de todos? ¿Qué se ha logrado de estos crímenes de odio dentro de todo lo malo, lo agresivo, la violencia extrema? Que en el 2019... En el 2018-2019 se logró que el máximo autoridad, el SOGI, el experto independiente en temas de diversidad sexual de la ONU, llevaran ante el Tribunal Internacional a México y les hicieran por lo menos 7 recomendaciones sobre investigar casos específicos de crímenes de odio a personas de la diversidad sexual. Y ahí hay recomendaciones específicas para Veracruz por todos los casos que justo hemos recabado y la brutalidad de los casos. De acuerdo con el informe anual de crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual capítulo Veracruz 2020-2021, la entidad continúa por tercer año consecutivo con las cifras más elevadas de crimen de odio. Y tenemos geográficamente bien ubicado dónde es la mayor incidencia de estos asesinatos o crímenes de odio por transfobia, que es en el sur del estado, la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, Acayucan. Allá es donde más compañeras trans han sido asesinadas. En el estado en el municipio de Veracruz, en la zona de Córdoba, Orizaba, también alguna parte en Jalapa. Y te puedo decir que las personas trans son las que principalmente violentadas, asesinadas por estos temas de odio. En segundo lugar tenemos precisamente a lo que son a los hombres gays heteronormados, ¿no? Asociados con desapariciones y luego por ahí ya cuando los encuentran es sin vida. Las lesbianas, ¿no? Tenemos el caso de compañeras lesbianas que también han sido asesinadas por una cuestión cultural, pero aparte de ser lesbianas, ser mujeres, pues eran indígenas. Tenemos el caso muy sonado en Papantla de 2 compañeras que fueron asesinadas. Y los hombres trans, ¿no? Estas personas que nacen biológicamente mujeres y que se autoperciben como hombres, que también han sido víctimas precisamente de esta situación, ¿no? Pero hay datos más contundentes. El 89% de las víctimas conoció a su agresor en alguna red social. El 72%
había convivido más de una ocasión con su agresor. El 40% de las víctimas trans terminaron en la fosa común. Solo el 25% de los casos de violencia hacia personas LGBT son denunciadas. Solo el 5% continúa con un debido proceso a pesar de la burocracia, el estigma y el prejuicio, las principales razones. Y el 91% de los casos, lamentablemente, se encuentran en la impunidad. Los números son rojos y el panorama no luce nada alentador. El tema de crimen de odio es un reto urgente que se necesita abordar en un marco de libertad. La comunidad LGBT grita por ser escuchada. Vamos hacia una lucha incansable por la conquista de los derechos como colectivos, como población de diversidad sexual. De acuerdo a las encuestas ENADIS y ENDOSIC, que maneja lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INEGI, ya no podemos hablar de una minoría, que así es como se nos ha etiquetado durante muchísimo tiempo. Hacia dónde vamos, a crear lo que son leyes que protejan realmente a todas las personas y que protejan a las poblaciones de diversidad sexual. Por supuesto, el miedo es latente. Ser una persona LGBTI en este país es una constante de no saber si vas a regresar. Depende mucho de cómo te lea el otro. Ese otro que se asume que se siente ser la persona correcta, que se siente que está haciendo lo correcto a través de citas bíblicas, o que siente que tiene el poder para poderle quitar la vida a alguien. Ese otro no lo conocemos. Convive con todos nosotros, pero no sabemos de dónde viene o por dónde va. Entonces, nos podemos topar en la calle a alguien que de repente te diga, que se haga pasar por alguien confiable y termine quitándote la vida. No podemos cerrar los ojos ante eso. Tenemos que seguirlo enunciando, visibilizando, y algo que lo retomo un poco de lo que tú me compartías al principio es abrirnos a aprender cosas que ignoramos y que no porque las ignoremos no existen, ahí están, ¿no? Y amar diferente no tendría por qué ser un factor ni de odio ni de violencia extrema para cortarle a alguien a la cabeza y ponerla en una hielera como ocurrió con Jesús en Fortín, ni abusar sexualmente como lo hicieron de Pipis, ni agarrar a Claudia y apuñalarla, asfixiarla, mutilarla y arrojarla y luego semienterrarla en una playa de Alvarado, ni tendría que ser factor para que asesinaran a la compañera Joana y la tiraran a un barranco después de torturarla en Banderilla, Veracruz, ni tendría que ser un factor para que asesinaran a Ana Karen, ni al compañero Carlos, ni a Rosaura, ni a Marta, ni a nadie en absoluto. Y se vale amar diferente. Pertenecer a la comunidad LGBT se traduce en horas de incertidumbre. Es vivir con miedo, cobijados por el terror de no regresar a casa o aparecer en la portada de un periódico. Sumando a esas estadísticas que duelen, que oprimen, que destruyen a cualquier familia. Es el alto precio de ser gay, lesbiana o trans. Se agrede por la apariencia o la orientación sexual. Crimen de odio, el doloroso costo de la propia vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no tomar de la mano a quien uno ama? ¿Por qué no vivir en plena libertad? ¿Importa la apariencia o la orientación sexual? El principal enemigo siempre ha sido el silencio. El sueño sería tener una expresión de género libre y auténtica. ¿Se puede? ¿O se seguirá asesinando?
En el fraccionamiento Laguna Real, en el puerto de Veracruz, existe una casa que encierra mucho dolor. Una veladora permanece como testigo de que en este sitio se vivió una pesadilla. Hay huellas de tortura y todavía rastros de sangre. El 9 de diciembre de 2019, a Ulises le arrebataron la vida a la edad de 27 años. Su último respiro fue en su propio hogar. Lo asesinaron de forma violenta. Lamentablemente se perpetró un crimen más de odio por ser miembro de la comunidad LGBT. Ulises Sánchez Guadarrama, licenciado en Pedagogía, emprendió una academia que impartía cursos para la superación personal y de modelaje, además de automaquillaje y fotografía. Era muy conocido por su actividad laboral. Desde pequeño, muy alegre, muy entusiasta, noble, cariñoso con los hermanos, con la familia, siempre al pendiente de la familia, siempre fue ese su punto, que su familia era principal. Muy emprendedor, desde chico empezó a trabajar. Ulises era una persona muy protectora, la verdad. Hasta la fecha siento todavía que está conmigo, protegiéndome siempre que pasa alguna situación en mi vida. Era muy no me cuidaba mucho, era muy cariñoso. También era como que esa parte de que yo creciera como persona, a un lado de profesional como personal. Pero nadie se esperaría lo peor. Alrededor de las 9 de la noche del domingo 9 de diciembre de 2019, Ulises se encontraba discutiendo con un hombre en su domicilio. A pesar del pleito, tuvo la oportunidad de comunicarse con una amiga, donde alcanzó a enviarle la fotografía de un hombre, quien fue identificado como Carlos Enrique N. Y me dicen, señora, necesitamos que venga urgentemente. ¿Qué pasó? Díganme qué pasa. Pues pasaron mil cosas por mi cabeza, pero pues en ese momento yo nada más quería, díganme qué pasó, porque hay patrullas. No me contestaron, nada más me dijeron, urge que se presente. Llego al lugar de los hechos, no me dejaron ya pasar, estaba todo acordonado la zona, habían asesinado a mi hijo. Y entonces le quitaron la vida, lo mataron. El cuerpo de Ulises fue encontrado con un cobertor encima. El asesino no tuvo piedad, pues presentaba múltiples puñaladas, una de ellas en el pulmón. A él lo encontraron tirado, la persona que lo asesinó, fueron apuñaladas. Lo encontraron tapado, una cobija, un edredón, se lo puso de pies a cabeza, obvio en charco de sangre y golpeado. Fue una vecina a quien se extrañó que la puerta principal de su hogar estuviera abierta. Jamás borrará de su mente la escena del crimen. Cuando llegué yo aquí, pues lo primero que vi fue la cara de mi hija impactada. Y yo dije, no, pues deja que llegue la policía. La verdad sí vinieron rapidísimo la policía. Enseguida entraron, nos dijeron que entráramos, le dijimos que pues no, mejor nos quedamos aquí por cualquier cosa que llegara a pasar. Entraron y ya se le habló la Cruz Roja e inmediatamente llegando la Cruz Roja llegó ministeriales, fiscalía, de que él ya había fallecido desgraciadamente. La Fiscalía General del Estado de Veracruz logró detener el 16 de enero de 2020 a Carlos Enrique N., de 21 años de edad, acusado del homicidio de Ulises Sánchez. Dicho caso, por las huellas de tortura, el sadismo y su preferencia sexual, se consideró un crimen de odio.
yo sí considero que es un crimen de odio, yo sí considero que las personas no tienen corazón, no piensan en el momento, no saben el daño que pueden llegar a ocasionar a las personas y sobre todo a las personas de la comunidad. Y es que llegó la audiencia. Fueron más de 5 horas. Efectuada el martes 7 de junio de 2022, el juez determinó que Carlos Enrique N. obtendría una sentencia condenatoria de 45 años de prisión por homicidio doloso calificado. Para nosotros ha sido muy difícil esto. Para nosotros como familia nos destrozó. La persona que le quitó la vida no se la quitó nada más a él, se la quitó a una familia entera. Por este pasillo se camina rumbo a la condena. Se ha cerrado la celda y con ello el primer caso de sentencia de crimen de odio en Veracruz. Sí, el primero de los cientos que se han registrado en la entidad a la fecha. Aún falta mucho para que haga eco la palabra justicia. Dicen que detrás del arco iris no siempre hay un tesoro. Pero estoy seguro que cada persona que pertenece a la comunidad LGBT le ha tocado vivir varias tormentas. Pero a pesar de ello, ninguna de ellas ha sido eterna. Porque la promesa de un arco iris se debe cumplir. Aquella que dice que el mayor tesoro es que cada individuo que se identifica como lesbiana, gay, bisexual o transgénero, cada uno de ellos sea la lluvia y sea el sol. Porque solo juntos en esta sociedad pueden pintar ese miedo que los atrapa de otro color.